con César Vidal. Es Radio. Entre los mayores disparates, y yo diría que además disparates muy costosos en términos de derechos humanos, de libertades y de democracia, perpetrados por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo el respaldo consciente, abierto, me atrevería a decir que descarado, hacia algunas de las peores dictaduras del globo. Fue el caso de Irán, fue el caso de la Cuba de Castro y fue el caso de esas neodictaduras que han ido apareciendo en el subcontinente americano y que por supuesto engloban gobiernos como el de Bolivia, como el de Venezuela, como el de Nicaragua e incluso como el de Ecuador. Dentro de la perspectiva de Rodríguez Zapatero estábamos hablando de ámbitos de libertad y sobre todo de progresismo, de la lucha contra el imperialismo yanqui. Lo cierto es que en última instancia en esa política que mantenía Rodríguez Zapatero y que respaldaba por supuesto el ministro Moratinos y después Trinidad Jiménez, se estaba apoyando el totalitarismo y el liberticidio. Precisamente nuestra invitada de esta noche es una invitada que conoce perfectamente ese tema, que sabe lo que es estar en la oposición a Hugo Chávez y también la manera en que reacciona esa neodictadura venezolana. Les estoy hablando de María Corina Machado, que es opositora al gobierno de Hugo Chávez y cofundadora de la asociación Súmate. Muy buenas noches y muy bienvenida, María Corina. Muchísimas gracias, César. Primera cuestión, que es una cuestión importante para las personas que ahora mismo nos están escuchando y nos están viendo. ¿Qué es la asociación civil Súmate? Bueno, Súmate es una organización que promovió la defensa del voto y el derecho no solamente a votar, sino a elegir en Venezuela. Y surgió en el año 2002 cuando nos dimos cuenta que las tensiones políticas en el país iban a desencadenar en una situación de violencia terrible y había que encauzarlo por una vía pacífica. Se promovió la búsqueda de firmas para un referéndum revocatorio, se consiguieron más de 3,5 millones de firmas y a partir de entonces el gobierno se volteó para atacar y destruir a la organización, que además cuestionaba la transparencia del proceso electoral y que alertaba sobre la progresiva, el cierre que se iba dando a la transparencia y el libre ejercicio del voto en Venezuela. Yo ya no estoy en Súmate, yo soy diputada en la Asamblea Nacional porque decidí servir a mi país desde la perspectiva institucional, entendiendo que estos regímenes, como tú bien los describías, buscan controlar a todos los actores para someter a una sociedad, para tener una Venezuela de rodillas, un país de esclavos, un país de mendigos, un país de delatores. Y cómo se ha ido alcanzando esto en nuestro país es algo que yo me pregunto por qué el mundo no lo entiende y no reacciona. ¿Tú te atreverías a calificar el régimen de Hugo Chávez como una dictadura o como una neodictadura? Bueno, lo he calificado así en muchas oportunidades, indiscutiblemente. ¿Y qué son las neodictaduras? Tienen una fachada democrática, porque para continuar operando y relacionándose en el mundo tienen que cumplir con ciertos protocolos o formalidades, que además les resultan muy útiles, como por ejemplo realizar elecciones. Y en ese sentido nadie le gana a Hugo Chávez. En 14 años han habido 19 elecciones, más que una elección por año. Pero detrás de esa fachada se esconde un sistema profundamente autoritario. Y son sistemas que incluso son más perversos que las dictaduras convencionales. Porque, ¿cómo se combaten? Si parecen democracias y son tratados como democracias por el resto del mundo, pero en el fondo lo que quieren es asfixiar una sociedad. Y ese es el gran aprendizaje de la sociedad venezolana. Y nos ha costado muchísimo, muchísimo, muchas vidas, muchos sueños, muchos esfuerzos, muchos exilios y persecuciones. Yo tuve 3 años con prohibición de salida de mi país, yo he tenido más de 5 investigaciones penales y hemos entendido que sí, recorremos las rutas y los caminos democráticos como son los procesos electorales, pero no puedes abandonar la resistencia en la calle, la protesta y la organización, de parártele firmemente y decir, no tenemos miedo, no te bajamos la cabeza y nuestros derechos se defienden es ejerciéndolos. ¿Cuál es el precio de una actitud así? ¿Cuál es el coste de defender la libertad en estos momentos en una nación como Venezuela? Tiene muchas facetas y son muy dolorosas. Son familias separadas, miles de exilados, miles de familias que les han arrebatado su propiedad, medios de comunicación cerrados, periodistas perseguidos y vidas humanas. Pero el precio mayor que puede pagar una sociedad es el de vivir en la indignidad de la sumisión. Y los venezolanos no vamos a permitir
que nuestros hijos vivan y crezcan con miedo porque no tuvimos el coraje y la valentía de enfrentar este régimen. Hemos aprendido mucho. Y lo primero es a no subestimar la naturaleza de este sistema. Es muy difícil para quienes nacimos en democracia y en libertad asumir la naturaleza del régimen que enfrentamos por las consecuencias que significa. Si tú entiendes y asumes que es un régimen que está dispuesto a hacer cualquier cosa por permanecer en el poder, incluso aliarse con lo peor del crimen organizado internacional, y entiendes que eso significa perder tu libertad y tu dignidad, y no lo toleras, significa que tienes que pasar a la lucha cívica, organizada, pero con altísimos riesgos. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. El hecho de que exista un régimen como el de Venezuela, pero estoy pensando en el caso de Bolivia, estoy pensando también con matices en el Ecuador, etcétera, ha ido provocando una alineación, una distinta respuesta por parte de distintas naciones y distintas potencias. Hablaba yo antes en la presentación de la manera en que la España de Zapatero había apoyado de manera directa a Hugo Chávez. Es indudable el apoyo de Ahmadinejad en Irán, es indudable el apoyo de Fidel Castro. ¿Qué naciones, por el contrario, en estos momentos son conscientes de que efectivamente Hugo Chávez representa un peligro no solo para los venezolanos, sino para la comunidad internacional? Yo creo que muchas están conscientes, pero ninguna ha públicamente y firmemente y con valentía defendido los principios democráticos. En este caso, con relación al caso venezolano. Hay algunos países que lógicamente se han beneficiado del desastre y del terrible daño que ocurre en nuestro país, en Venezuela. Obviamente Cuba, que ha subsistido gracias a un subsidio que algunos calculan cercano a los 10.000 millones de dólares anuales al régimen de los hermanos Castro. Indiscutiblemente Bolivia, Nicaragua, Ecuador, a quienes el presidente Chávez le ha enviado inmensas sumas de recursos extra presupuestarias o parapresupuestarias, o sea, ni siquiera aprobadas por la Asamblea Nacional, de la cual yo soy parte. Hay otros países que están haciendo también grandes negocios. Podríamos poner allí a Rusia, la misma China, incluso Brasil. Hay países de los cuales hubiésemos esperado respuestas firmes, porque están siendo directamente afectadas por la naturaleza del régimen venezolano, que ha sido además complaciente con grupos irregulares que están operando en nuestro país. Y fundamentalmente estoy pensando en Colombia, en México, la misma Brasil y los Estados Unidos, pero no lo han hecho. Y no lo han hecho por diversas razones que varían de uno a otro. Por intereses geopolíticos, ideológicos, económicos, de política interna, como yo creo que está ocurriendo en el caso de los Estados Unidos. Tienen una elección en la primera semana de noviembre, no quieren un foco de tensión adicional que pueda alterar los precios del petróleo, y yo creo que esas son decisiones tácticas que son o no comprensibles, pero estratégicamente erradas, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es insostenible y una fuente de genuina inestabilidad, no solamente para la región, sino yo llego incluso a pensar en otras regiones del mundo. El caso europeo es muy lamentable porque para nosotros Europa, la cara de Europa, el vínculo con Europa es España. Es España, y realmente cuando tú hablas con otros países de Europa sobre América Latina, el referente es qué opina España. Y esto es un comentario muy personal, me siento muy dolida porque yo siento que en el proceso de transición español, si hubo un país que fue firme en apoyar la democracia en España, fue Venezuela. Y el pueblo de Venezuela acompañó un proceso de transición ejemplar en este país. En el momento que más hemos necesitado esa comprensión y esa solidaridad, hemos encontrado precisamente lo contrario de España, por razones que para mí queda muy difícil de juzgar, pero han legitimado la existencia de un régimen y dándole ese barniz democrático
a un régimen que claramente no lo es. Por cierto, estábamos haciendo referencia a Estados Unidos. En un momento determinado, en el año 2005, usted se reunió con el que entonces era presidente de los Estados Unidos, con George Bush, hijo. ¿Usted ha apreciado una diferencia entre la actitud que tenía Bush hacia el régimen de Hugo Chávez y la que ha mantenido la administración de Barack Obama? No realmente, no realmente. Yo creo que en general la política de los Estados Unidos hacia América Latina, bueno, como dicen, eso es una sobreestimación. ¿Existe política de los Estados Unidos hacia América Latina? No, yo creo que desde hace años, desde Clinton, no. Incluso antes, yo diría, porque además América Latina no es una sola. Hay realidades muy diversas y los Estados Unidos desafortunadamente han concentrado su atención en otras zonas del mundo y han subestimado la importancia de tener una relación mutuamente beneficiosa y respetuosa con los distintos países de nuestro hemisferio, pero en particular Venezuela. Que indiscutiblemente por razones vinculadas al petróleo y muchas otras, podría ser una relación fructífera de ganar y de prosperar a ambos países. Desafortunadamente, tanto la administración anterior como la actual no saben qué hacer. Es una mezcla de que le tienen, yo creo que miedo a las reacciones de Chávez, a una buena excusa de decir, bueno, es que no conviene que le demos mayor importancia. Nadie está planteando que los Estados Unidos entable una diatriba con el presidente Chávez, que probablemente es lo que quisiera, pero sí que tenga posiciones consistentes y firmes con sus principios. Todos sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela, ya es público y notorio en términos de relaciones con países como Irán, en países como Siria. Esta semana que acaba de concluir, que está concluyendo por Venezuela, han estado Ahmadinejad y Lukashenko. Ahí es una evidencia bien significativo de cuáles son las amistades cercanas al presidente Chávez, con quién se relaciona. De modo que Venezuela, y esto es importante decirlo, lo que está ocurriendo en nuestro país no es un problema local. Y yo insisto y repito, cuando uno tiene un país que está tan cerca de convertirse en un estado fallido y que no lo es por el flujo permanente del petróleo, cada vez además reduciéndose por la incompetencia y la corrupción de este régimen, pero tiene esa fragilidad institucional, es un terreno óptimo para que se instauren aquellos centros de operaciones del crimen organizado que necesitan y que les conviene mucho en pie en América Latina. Por cierto, cuando se produce la derrota de los sandinistas en aquella elección que gana Violeta Chamorro en Nicaragua, también se produjo de manera prácticamente inmediata, muy rápida, una especie de democratización de todo el subcontinente americano, de toda Hispanoamérica, que hacía pensar que, salvo el caso de Cuba, que más tarde o más temprano acabaría desapareciendo la dictadura era algo que iba a desaparecer de ese continente sur. ¿Qué es lo que ha pasado para que no solamente ese sueño desgraciadamente se haya frustrado, sino que además haya aparecido un populismo de carácter revolucionario que ha ido instaurando, casi como si fuera una epidemia que pasa de nación en nación, distintas neodictaduras? Es una pregunta apasionante y no todos tenemos la respuesta rápida y son muchas variables. Yo diría, uno, una fragilidad institucional obvia, en algunos países más que en otros, pero sin duda en el caso venezolano, el desgaste de un sistema político que defraudó a muchos. Y no solamente por culpa de los actores políticos, yo creo que la sociedad en general tuvimos una gran responsabilidad de no alertar y reaccionar a tiempo, y que generó una gran frustración en sectores que se sintieron y que estuvieron excluidos política, económica y socialmente, que derivó en corrupción, criminalidad, exclusión económica, y que planteó el cambio profundo de sistema, y que sectores con esa descripción profundamente populistas, militaristas y aprovechándose de una pseudoideología de izquierda, que en el fondo no lo era, porque esto es fascismo puro lo que aquí está operando. Sí, en un sentido estricto, químicamente puro. Sí. Entonces, al final, aprovechan esa condición de una sociedad con una cultura democrática no suficientemente arraigada, con instituciones muy débiles y obviamente muy atractiva por la dimensión de los recursos económicos que tiene Venezuela. Cuba no existiría el régimen de los Castros si no hubiera aparecido Hugo Chávez. Entonces ahí ha habido una simbiosis mutua y obvia, en el cual uno no sobrevive sin el otro.
Y eso se estableció también, yo creo que con lazos de otra naturaleza con Rusia y ahora también hacia Irán, etcétera. Pero de que se ha contagiado el continente, se ha contagiado el continente. Mira lo que incluso está ocurriendo en Argentina, y sino que Repsol hable al respecto. Entonces, lo que creían que jamás le iba a pasar a los argentinos, pues miren que esas cosas en efecto se inspiran y se contagian y se van aprendiendo. De modo que lo que vivimos hoy en día y lo que está en juego este próximo 7 de octubre con las elecciones presidenciales en Venezuela es un evento de inmensísimo impacto, no solamente para Venezuela y muchas generaciones de venezolanos, sino también para la región y para otras zonas del mundo. O sea, el 7 de octubre se está jugando el futuro de muchos países de América Latina. Y es importante que España, sobre todo España, entienda lo importante que es para nosotros la posición que tenga el gobierno y los españoles, entendiendo que este proceso de legitimar un régimen que no es democrático, con elecciones que no son limpias y transparentes, es profundamente dañino y doloroso para nosotros. Necesitamos una comunidad internacional firme, que alerte, que demuestre, como lo hemos hecho en el pasado, de que somos mayoría los venezolanos que no estamos con Hugo Chávez, de que no es verdad que este es un régimen que ha buscado la justicia social, en el nombre de los pobres. Y cuando Chávez dice que quiere a los pobres, digo, sí, los quiere pobres, nos quiere pobres y dependientes, una manera de ejercer un chantaje perverso. Y esos pobres cada día menos están con Hugo Chávez. Pero hay un sistema electoral que ha ido logrando cercenar los espacios y que generando un terror colectivo que impide el libre ejercicio de la voluntad. Entonces, en condiciones muy adversas estamos compitiendo. Y por eso necesitamos una comunidad internacional que alerte al mundo entero de lo que allí ocurre. ¿En qué medida está afectando la crisis económica a Venezuela? La global, dice usted. Bueno, lo más obvio es obviamente en el descenso del precio petrolero, ¿no? Fíjense que el gobierno dice que produce más de 3,5 millones de barriles de petróleo por día, y eso es absolutamente falso. La Agencia Internacional de Energía y todo tipo de organismo internacional llega a la conclusión de que Venezuela no produce más de 2,200,000, 2,400,000 barriles diarios. Y entre lo que le regala Cuba al fondo chino, al Petrocaribe, lo que no cobramos, el contrabando, el aumento del consumo interno, que imagínense, en Venezuela se cobra $3 el barril. Entonces, obviamente el margen del negocio y la corrupción es gigantesco. Se terminan realmente cobrando alrededor de 900,000 barriles, que además se le venden a Estados Unidos. Entonces ahí está la gran contradicción evidente del gobierno, que dice que es cada vez más autónomo y que no cree en el imperialismo. Bueno, la soberanía venezolana verdaderamente en este momento está sometida a que los Estados Unidos nos compren o no el petróleo, son los únicos que pagan. Con la caída del precio del petróleo, las finanzas venezolanas realmente se comprometen. En el periodo de mayor bonanza que hemos tenido en la historia de nuestro país, que es esta última década, más de 1 millón de millones de dólares han ingresado a Venezuela, para 27 millones de habitantes. Este gobierno de Hugo Chávez ha multiplicado por 6 la deuda venezolana. Hoy en día, la deuda es el 66% de nuestro PIB. Nuestras reservas líquidas alcanzan para entre 5 y 12 días. O sea, la irresponsabilidad es absoluta. Entonces, la caída del precio del petróleo nos pone en una condición crítica. Y lo que ha hecho el gobierno es continuar endeudándose y sacrificando a nuestra empresa petrolera, poniendo al país en unas condiciones económicas muy adversas para los tiempos por venir. ¿Cómo reacciona el gobierno? Aumenta impuestos, expropia a las empresas sin pagar, le roba a las empresas, a los empresarios chiquitos, medianos y grandes, muchos de ellos de nacionalidad o al menos de origen español, y no paga. Así operan estos sistemas. ¿Qué están haciendo? Como nosotros decimos en español, en Venezuela, estirando la arruga para un año electoral, donde necesitan un amplio gasto fiscal a los efectos de mantener una ilusión de prosperidad. Y bueno, el año que viene al nuevo gobierno le tocará pues unas condiciones económicas terribles.
Por cierto, ¿usted es favorable al respeto a la propiedad privada, a la disminución del aparato burocrático, a la no intervención estatal en la economía? Estos que son valores clásicos liberales, junto con la defensa de la libertad de expresión, junto con la defensa de la independencia judicial, etcétera, etcétera, ¿cómo son acogidos por la sociedad que hay en Venezuela? Más del 80% en Venezuela defiende la propiedad privada. Miren, en nuestro país pasan cosas insólitas. El gobierno que mayor cantidad de tierras fértiles, productivas, ha tenido en la historia de Venezuela. Aún así, en estos 10 años se ha robado 4,5 millones de hectáreas adicionales. Y estimula lo que llaman las invasiones, es decir, supuestos campesinos que ocupan espacios, estimulados por el propio gobierno. Bueno, estas personas que son manipuladas de esta manera, apenas toman una propiedad de otro, colocan un cartel que dice propiedad privada. Es algo que uno no lo puede creer, porque el germen, la noción de que lo tuyo es tuyo y lo quieres trabajar para dejárselo a tus hijos, para superarte, para tener aspiraciones, está muy, muy arraigada en el ADN venezolano. Nosotros somos una sociedad de gente digna, trabajadora, a pesar de que hemos tenido muchos gobiernos previos a Chávez, y por supuesto usted lo ha exacerbado, que han provocado y han querido crear una sociedad rentista y dependiente del Estado, como un mecanismo de control. Ahora, cuando hablamos de propiedad, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de derechos individuales, a los venezolanos nos brillan los ojos. Y es a ese orgullo venezolano al que le estamos hablando. Eso sí, queremos una sociedad con justicia, una sociedad con igualdad de oportunidades, donde el venezolano que nazca en el pueblo más humilde tenga la oportunidad de ir a estudiar a la mejor universidad, porque hay un sistema en el cual participamos toda la sociedad, no solamente el Estado, de corresponsabilidad, de solidaridad. Y eso es un gran avance, pero eso no puede existir si no hay un Estado que se dedica a lo suyo y que deja de producir, como digo yo, alpargatas, arepas, que es lo que quieren hacer ahora, hasta radares, dicen que van a construir, pero no hay ni escuelas, ni carreteras, ni seguridad personal, ni social. Entonces, el Estado que haga lo suyo y la sociedad y los individuos hacemos todo lo demás. ¿Hasta qué punto el régimen de Chávez ha terminado por crear una serie de segmentos sociales, de clientelas que se sienten absolutamente identificadas con el nuevo régimen porque son los beneficiarios del nuevo régimen? Hasta cierto punto eso es un gran mito. Es indiscutible que si en algo son eficientes estos sistemas, y me refiero al castrismo y al chavismo, es en la propaganda y cómo venden sus grandes programas, que incluso internacionalmente se los creen. Y creen que de verdad puede funcionar mejor, o está funcionando mejor la educación o la salud o la seguridad social en nuestro país. Venezuela es el país con los niveles de violencia más altos que hay en América Latina. Usted va a los hospitales públicos y no hay medicinas. Los médicos lloran. Las escuelas se caen al piso, tienen goteras de agua. Y yo visito mi país y le digo, es algo imperdonable. Pero todo se maquilla. Y las estadísticas oficiales también. Sin lugar a duda hay un sector al cual el gobierno le dice, yo te voy a dar sin que trabajes. Y esos grupos les dicen, si este gobierno se va, vas a perderlo todo. Y allí se ha ido generando miedo. El mensaje alternativo que plantea Enrique Capriles y que planteamos la unidad democrática es, aquí no va a haber ninguna discriminación por color político o por ideología. Jamás el gobierno te va a exigir a ti el carné de un partido para que tú puedas tener derecho a disfrutar lo que te corresponde. Pero eso sí, la pobreza se supera con empleo productivo, con inversión, con respeto a la propiedad, con educación, por supuesto. Educación para la libertad. Y esa es una Venezuela totalmente distinta a la que tuvimos en el pasado y a la que tenemos hoy en día. Y esa es la oportunidad histórica que hoy tenemos prevista. En 100 días, Venezuela tendrá la oportunidad de construir una sociedad como la que nunca hemos tenido.
Pues María Corina, yo tengo que darte las gracias por este tiempo que has estado con nosotros aquí en Es la Noche de César, y yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que, como es tu caso, tiene la gentileza y la paciencia de someterse a la batería de preguntas. Siempre hago la salvedad de que no están en absoluto obligados a leer el libro, es un pequeño detalle, pero he escogido una de mis novelas, que es La ciudad del azahar, y te voy a explicar por qué. Porque es la historia de una mujer, que tiene que luchar en medio de circunstancias muy adversas, y es la historia de una mujer que tiene que luchar en medio de circunstancias muy adversas y en un régimen despótico, con lo cual los paralelos en ese sentido casi saltaban a la vista. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la